Vamos a una pausa, regresamos ahora con Paloma Bellatín, consultora en programas productivos. Vamos a hablar de Sierra Productiva y la necesidad de impulsar este programa. Me olvidé de mencionar en la primera secuencia que nosotros venimos invitando al Contralor General de la República para hablar de sus denuncias y expresiones hace ya 2 semanas y no logramos que venga. Para el día de hoy también hemos tratado de conseguir un vocero de la Contraloría y no resulta posible hasta ahora. Esperamos, no vamos a perder la esperanza porque tenemos que tener bien también la versión de ellos, ¿no es cierto? Bueno, estamos con Paloma Bellatín, consultora en programas productivos. Paloma, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, hay una información. Carlos Paredes es el jefe, el coordinador nacional de Sierra Productiva, que es un programa en realidad privado, pero que ha demostrado su éxito rotundo, ¿no es cierto? Pero tú nos vas a confirmar eso o no. Tengo entendido que él iba a ser nombrado jefe de Foncodes para poder precisamente generalizar, extender este programa, hubiera sido extraordinario, pero resulta que cuando ya estaba lista la resolución, él no tenía el título. Es bachiller en economía, pero no tiene el título de licenciado, no tiene el título. Lo que es absurdo porque hay un montón de, por ejemplo, de economistas muy importantes, pueden ser bachilleres o magíster, pero no tienen el título de licenciado y no podrían ser jefes de Foncodes. Yo tampoco podría, yo no tengo título de... Entonces, entonces la solución hubiese sido poner a alguien de confianza de él o que creyese en el programa y lo pusieran a él como asesor. Tampoco se ha hecho nada de eso, con lo cual se corre el riesgo una vez, estamos a portas de que una vez más un gobierno más no aplique este programa. Pero yo quería preguntar, tú has hecho una evaluación de este programa en algún momento? ¿Qué opinión tienes? Bueno, yo te puedo contar un poco la experiencia que hemos tenido en varios grupos académicos de la Universidad Católica, en diferentes tipos de estudios de caso, explorando distintos aspectos del programa Sierra Productiva, tanto el productivo, pero también aspectos más sociales, como sus efectos en el empoderamiento, en la aversión al riesgo, en el género. Entonces, uno, por ejemplo, que hicimos que fue bastante interesante, se llevó a cabo en La Libertad, en el año 2013. Fue un estudio de una intervención específica que se hacía con el apoyo de Siemens, y analizamos distintas variables, entre ellas la adopción de tecnologías, la diversificación productiva, la diversificación de ingresos, que es algo tan importante para tener un poco de seguridad, pero también teníamos psicólogas en el equipo, así que analizamos variables bien interesantes respecto a confianza social, autoconfianza, percepción de bienestar, y lo que hallamos fue que la metodología del proyecto, el enfoque tan participativo que tiene, influenciaba también en estas variables. O sea, no solo lograba aumentos importantes en cuanto a la producción, sino también en el empoderamiento y en la confianza social. Y es una conclusión eso de peso en sí, es algo que muchas veces no se considera como tan central en este tipo de proyectos, pero que puede aumentar a la sostenibilidad y a la expansión de este tipo de intervenciones. Perdón, ustedes tú estás esto es un grupo de la Universidad Católica. Eso es un estudio que se realizó por un grupo de estudiantes. ¿Por un grupo de estudiantes? Sí, un grupo de estudiantes y era asesorado, era financiado por la Dirección Académica de Responsabilidad Social y asesorado siempre por profesores especialistas. Por profesores. Sí. ¿Y era un estudio de impacto o un estudio...? Fue una evaluación de impacto, tuvo 2 componentes, uno más cuantitativo y otro componente más cualitativo. ¿Y la parte productiva qué cosas encontraron? Bueno, hubo un aumento definitivo de producción en la mayoría de cultivos. Creo que lo más interesante es que la diversidad de productos aumentó muchísimo. Esto es que mediante los fitotoldos y los sistemas de riego tecnificado se podía contar ahora con hortalizas todo el año. Claro. Eso, complementamos esta parte del estudio con un análisis cualitativo muy rico. Entonces, mediante entrevistas y grupos focales y distintos tipos de... ¿Y los ingresos, midieron el incremento del ingreso familiar? No medimos el incremento en sí, monetario del ingreso, es bastante complejo de medir, especialmente en zonas rurales, cuando tanto los ingresos son no monetarios. Lo que sí medimos fue la diversidad de las fuentes de ingresos. Y eso es algo que es muy importante para la resiliencia en el área rural. Entonces, si todos tus ingresos dependen de un solo cultivo,
papa, por ejemplo, Claro. y es que cae una helada, entonces estás en problemas. Sin embargo, si es que dependen también de queso, de yogurt o de cuyes o distintas formas ya con un valor agregado, entonces eres mucho más resiliente frente a todos estos shocks que son Claro. frecuentes en el campo. Claro, y ¿pudieron medir el incremento de la conexión al mercado, de ventas al mercado o no? Sí, era una fuente ahora importante de ingreso. Previamente era casi inexistente. Claro. Ahora, todos estos resultados eran bastante indicativos. Esto fue un estudio de caso pequeño. Pero hubo otro estudio también que se realizó en Yanaoka. Esta fue la tesis de María Fernanda Vivanco, una investigadora que ahora está haciendo su doctorado en Penn State. Ajá. Ella midió cómo toda esta diversificación productiva y conectada con el énfasis, ¿no? Es de nuevo esta parte social que tiene Sierra Productiva, en general liderazgos, podía llevar hacia la reducción de lo que se llama la aversión al riesgo. La aversión que entrampa normalmente a las comunidades en un ciclo de la pobreza en que, claro, no puedes invertir, no puedes arriesgarte en asociarte, porque depende solo de una cosa, depende solo de tu cultivo. Y sin embargo, lo que ella exploró en una investigación muy interesante fue que con este proyecto se reducía significativamente la aversión al riesgo y ahora la gente era mucho más abierta a formar asociaciones, a tomar crédito, a invertir, a poner capital, a capitalizarse en sí mismos. Y eso era bien interesante. También todo el proyecto tiene un enfoque de miradas a largo plazo. O sea, ¿dónde te ves en 5 años? Arma tu diseño de gestión predial, haz un plan de negocios. Claro. Entonces ella exploró cómo todos estos elementos funcionaban para que haya una visión de mayor alcance. Interesante. Sí. Y en la parte, digamos, de la vivienda también hay mejoras, ¿no es cierto? Y sí. ¿Qué cosas pudieron ver ustedes ahí? Mejoras sustantivas en el nivel de vida. Más bien, ahí tuvimos en el Estudio de la Libertad, las chicas de psicología hicieron unos grupos focales muy interesantes con las madres de familia, en particular las personas que estaban más involucradas, niños, y se encontró que el espacio en donde estaban y la mejora de cosas tan simples como una cocina mejorada o de una reorganización de la vivienda tenían efectos muy sustanciales en su calidad de vida. Y son mejoras, son inversiones marginales, son mejoras pequeñas, pero que tienen un impacto muy, muy fuerte en lo que es el bienestar en general. Y desde el punto de vista psicológico o cultural, ¿qué cambios vieron o qué notaron, qué observaron? Notamos cosas muy interesantes, por ejemplo, en la percepción de autoeficacia, en cuanto tú crees que puedes salir adelante, lograr tus metas, confianza social, confianza de no tener un emprendimiento, tener un riesgo. Nos pareció que todas estas cosas mejoraron increíblemente en nuestro grupo de tratamiento, el grupo de Sierra Productiva. Y estas eran, digamos, estas cosas ocurren pues en 1 o 2 años, no son proyectos largos, son proyectos que producen resultados inmediatos. Realmente, yo creo que a veces se deja de lado la importancia del componente psicológico de la pobreza y de la marginación, y Sierra Productiva, por lo menos en base a estos resultados, ataca muy, muy fuertemente esos aspectos. Y con este énfasis que tiene el empoderamiento y el liderazgo, es increíble el cambio que genera, porque son las mismas personas las que pueden salir adelante. Un emprendimiento, nadie lo puede empujar encima, no te lo van a dar mediante un programa. Ahora, esto tiene además la gran ventaja de que los conocimientos, las tecnologías se transmiten horizontalmente, de campesino a campesino. Son los yachachik, que son campesinos que han aprendido las tecnologías que enseñan a otros. Exacto. Y otros van a hacer pasantías donde los yachachik. Entonces hay, no sé, como ya 4.000, no sé cuántos yachachik de Motal. ¿Tú crees que esto se puede masificar, digamos, podríamos en los próximos 5 años tener 500.000 familias con estas mejoras sustanciales? Definitivamente. La idea del programa es que con inversiones iniciales pequeñas relativamente, esto se masifica porque es como un efecto de bola de nieve. Cuando tú formas un líder, cuando generas un yachachico, una familia que está empoderada, esta persona comparte sus conocimientos con otros. Hicimos unas entrevistas muy interesantes, muy bonitas con yachachiks, y
Y su forma de ver el liderazgo es transmitiendo sus conocimientos a otras familias. Entonces, el tema es focalizando a algunas familias, y especialmente con esa mirada de focalizar a familias clave, puedes tener un efecto multiplicador muy amplio. Y entonces sería pues una pérdida de oportunidad, un error gravísimo, un crimen, que esto no se haga pues en los próximos 5 años, teniendo claridad en el gobierno respecto de qué hay que hacerse, porque yo he escuchado a varios líderes y al propio presidente Kuczynski, que fue a mirar la experiencia. ¿Qué pasa que en el MIDIS no se toma la decisión? Yo no entiendo qué pasa. Yo creo que hay intereses que se oponen, ¿no? El establishment, digamos, del desarrollo rural, del manejo de los programas agropecuarios, de los préstamos, influye en esto, ¿no? Bueno, creo que hay diferentes factores y creo que a veces hay que encontrar, siempre en el proceso de, no sé, desde la ciencia política le vemos como agendación de un problema público, ¿no? Ponerlo sobre la mesa, que entre este tema en la agenda política. Hay que encontrar un momento adecuado y encontrar un enfoque y dónde encaja en este mar de cosas que ya se han hecho. Tenemos un muy buen sistema de protección social. Actualmente todas las políticas sociales que se han generado nos han puesto a la vanguardia en América Latina. Y quizás Sierra Productiva puede entrar y puede complementar este piso de protección social como un mecanismo de graduación, un mecanismo para llevar de la protección a la producción. Claro, lo planteaban como un mecanismo de graduación para Juntos, ¿no? Nosotros aquí hemos sugerido incluso que si el gestor de Juntos va al lado de un Yachachic, se puede usar parte de la plata de Juntos para instalar los reservorios y las cosas, es decir, pasar de frente, es decir, ¿para qué necesitas recibir dinero del Estado si tú lo puedes generar con tu propia actividad, ¿no? Sí. Bueno, nos están votando ya. Muchísimas gracias, muy interesante. Paloma Bellatín, consultora en programas productivos y estudiante todavía. No, tú eres consultora, claro, de la Universidad Católica, ¿no es cierto? Que ha hecho varios estudios sobre Sierra Productiva. Muchas gracias. Gracias. Ojalá que esta cosa salga adelante. Nosotros nos despedimos hasta el día de mañana. Buenas noches.